Bueno, es la séptima clase del 29 de abril del 2021. Vamos a continuar entonces con los conceptos básicos del lenguaje de programación R que empezamos a cubrir la lección pasada. Recuerden que eso está en los libros, que está bastante bien explicado. El de, vamos a verlos un minuto tal vez. Manuel, Sí, señor. nada más un comentario. El lunes es feriado, ¿verdad? Ah, sí, correcto, para que lo tengan en cuenta. Lo iba a recordar, sí, pero al final, pero es bueno No tenerlo en cuenta levantarte desde tan ahora. temprano. Que no se nos olvide, sí. Sí, el lunes es de los que se pasaron. Estamos temprano el lunes y esperando la clase. Ah, sí, sí, no vaya a ser. Pero supongo que ustedes sabían. Al menos yo cuando era estudiante jamás se me iba. ¿Qué hacer? Programa de curso. Aquí está. Nada más para ver un minuto esos dos libros, los que estamos utilizando o los que tienen que ver más con estos dos, con esta parte de conceptos básicos, son estos de Grolmund y Wickham, y yo creo que el otro es de Wickham y Grolmund, exactamente, sí, se turnaron. El, el primero, lo abrí en modo solo lectura, un instante. El primero es más como de conceptos básicos del lenguaje de programación, porque como les comentaba, los otros textos, los que tienen que ver con información geoespacial, esos como que asumen cierto conocimiento del lenguaje de programación R. Entonces, por eso incluí estos textos. Entonces, como ven, es más o menos lo que estuvimos viendo la vez pasada, la interfaz de RStudio y un poco de lo que vamos a ver ahora justamente de cómo asignar nombres a las variables, los tipos de datos que hay disponibles, funciones, paquetes. Y el otro, el de estos dos mismos autores, pero ordenados al revés, en la manera en que se cita. Este es un libro que a mí me gusta mucho, que se llama R para Ciencia de Datos y está muy enfocado a un conjunto de paquetes que se llama Tidyverse, que nosotros vamos a utilizar bastante y que es muy usual en ciencias de datos y le da al R un uso enfocado en ese tipo de aplicaciones. Ok, ahí creo que les puse los primeros capítulos. Vamos a estar volviendo bastante sobre este texto. Ok, comenzamos ahora sí con el de hoy. Entonces, es la 7 que nos lleva al mismo bloque que estuvimos viendo la lección anterior. Tipos de datos. Bueno, ya habíamos hablado de algunos de los tipos de datos esenciales, digámoslo así, que tiene el lenguaje R. Me parece que habíamos trabajado con datos numéricos y también con datos textuales. Ahí las referencias que tienen en la página web es a lo que se llama la definición del lenguaje. Esto es como lo que tiene la especificación técnica, pero que es un poco digamos, un poco técnica y un poco, a veces, como muy espesa para comprender. Yo creo que es bueno tenerla ahí siempre porque esta es como la que manda, ¿verdad? La oficial, pero nos vamos a apoyar igual en este tipo de textos como los que les estaba mencionando. Bueno, ahí habla de que R puede trabajar con varios tipos de datos básicos, como los números, los caracteres, estos son los textos, los lógicos, y también tenemos tipos compuestos como los factores y los data frames.
el tipo de los data frames es especialmente importante porque es con lo que vamos a trabajar conjuntos de datos, como los que estuvimos viendo la vez pasada, aquellos del Titanic y el conjunto de los carros y todo aquello. Y los que nosotros vamos a traer, nuestras propias fuentes, seguramente también los vamos a representar mediante data frames. Bueno, R proporciona acceso en general a los datos a través de lo que se llama objeto. Un objeto es una entidad que tiene asociadas propiedades, estos vendrían a ser los datos propiamente dichos, y también métodos que son funciones para manipular esas propiedades. Entonces, ejemplos de objetos es un número tiene un valor y también una serie de operaciones que están asociadas, las aritméticas, por ejemplo. Bueno, en R tenemos muchas formas de crear objetos. Por ejemplo, como ya vimos la vez pasada, hay muchas funciones que devuelven objetos, por ejemplo, un número, un texto o uno de estos tipos de datos un poco más complejos. Y una de las más sencillas es con los operadores de asignación. En R tenemos básicamente tres, el igual y luego el menor que con la flecha o el menor que con el guión o el guión con el mayor que, perdón. Bueno, entonces las siguientes sentencias, voy a pasarme al RStudio. Bueno, tal vez podemos hacer lo mismo que estuvimos haciendo la ocasión anterior. Creamos un script de R para ir haciendo ahí nuestras pruebas, o igual se puede poner en la línea de comandos. Yo utilizo los dos enfoques. Ahora que todavía estamos así como en una etapa de exploración. Entonces le voy a poner, no sé, clase 07, tipos, datos, punto R. Ahí está. Y ahí podemos reproducir entonces algunas de las sentencias que vemos ahí en la página web. Ok, habíamos visto algo de esto. Aquí me voy a pasar a la consola, en este caso, asignar a la variable X un valor de 10. Eso yo creo que solamente me sale una vez. Luego veo el valor de X, entonces tiene ahí un 10. Estoy utilizando este operador que es el de asignación. La idea es que el menor que y el guión dan la idea de que el 10 entonces se va a alojar ahí en la variable X. Esto igual lo puedo hacer desde aquí y ejecuto esa parte. Y puedo crear más variables. Vamos, y, valor de 20. Y crear más variables con base en las que ya he definido. Okay, voy a correrlo todo junto por aquello de que se me haya olvidado alguna. Y digamos, imprimo el valor de esa otra variable. Ahí está el 30. Ok, entonces todas esas son variables que corresponden a objetos. Luego vamos a ir viendo poco a poco las operaciones o los métodos que están disponibles para cada tipo de objeto. Por ejemplo, los números tienen ciertos métodos, las hileras tienen ciertos métodos y los data frames y los factores, vectores, matrices también tienen sus propios métodos. Bueno, ese es uno de los operadores de asignación, el menor que con el guión. Puedo con uno muy similar, digamos, asignar también variables. Es lo mismo, solo que prácticamente lo mismo, diría yo, solo que aquí no me dejó, no, al revés, 45. Se lo paso a la variable m, porque la variable que estoy creando es la m y le estoy asignando el valor 45. Eso es lo mismo
que si yo hiciera es la dirección. Yo creo que es más usual esta, poner el nombre de la variable primero y luego asignarle el valor. Y el otro operador de asignación es el igual, que es común a muchos, o sea, que se usan muchos lenguajes de programación. Yo le ponga, digamos, a igual 0.5. Eso también funciona. Es más característico de R el del menor que y el guión. Por eso yo lo trato, por lo menos yo, de usar un poco más. A veces se me va a usar el igual por costumbre de otros lenguajes de programación que yo uso, pero todos esos son válidos. Ok, ahí tienen varios ejemplos. Entonces, en la página web, bueno, también podemos poner variables de otro tipo. El nombre. Y luego imprimo. El valor de esa variable. Esa es una variable tipo carácter. Y ya vamos a ver los tipos de datos. Como mencionaba, hay algunos más complejos, como los vectores, que ya vimos algo la vez pasada. Los vectores los creamos con la función C. C viene del inglés combine, como para dar la idea de que estamos combinando varios valores en una sola estructura. Entonces aquí hay un vector que corresponde a los nombres de los días de la semana. E igual lo podemos imprimir. Ok, y de esa manera entonces podemos ir creando y creando variables, ya sea con base en valores literales, en valores fijos, así como un número, los primeros ejemplos, o con base en otras variables, como esta del ejemplo de la Z, que está creada con base en los valores de X y de Y. Para ver, bueno, hay diferentes tipos de datos para esas variables y creo que había utilizado también la función type of, tipo de, para ver el valor de esas variables, por ejemplo la X. Esa es double. Double es un tipo numérico del cual ya vamos a hablar. Y también el tipo de una variable textual que internamente para R se llama carácter. Carácter. Ok, veamos más en detalle esos tipos básicos. Como dice ahí, R define 6 en total. No los vamos a ver todos aquí porque creo que algunos son inusuales y no creo que en el curso los vayamos a necesitar. Por ejemplo, los tipos de datos de números complejos. No creo que los vayamos a utilizar. Vamos a utilizar nada más seguramente los enteros y los decimales que aquí se llaman double. Bueno, vimos varios ejemplos de cómo crearlos. Entonces, esto no los voy a poner de nuevo. Ahora noten una cosa. Aunque yo cree digamos, una variable que se llama salario y le pongo un valor de 100,000. Y voy de una vez a chequear el tipo de salario. Aunque eso sea un número entero, el tipo lo está devolviendo como si fuera double. Eso es porque es el valor
el tipo de datos que el R asigna por defecto. Si yo quisiera que fuera un entero, tengo que utilizar un sufijo que se llama, no es un sufijo, sería como un postfijo más bien, L o la función asInteger. Entonces voy a volver a redefinir eso. Salario. $100,000 L. Y cuando pregunto, nuevamente, por el tipo de salario, ahí sí me dice que es entero. ¿Qué ventaja podría tener? Porque puedo hacer las mismas cosas con enteros, o casi que las mismas cosas con enteros y con números decimales. En este caso, los puedo sumar, los puedo restar, multiplicar, etcétera, etcétera. Pero en este caso, ¿qué ventaja podría tener para uno, en términos computacionales, una variable tenerla como entera y no como double, no como fracción? ¿A alguien se le ocurre alguna? Si es que yo sé que no voy a necesitar números decimales. Yo creo que el salario cada vez es menos, menos probable que el salario de uno lleve céntimos. Más bien está expresado en números bastante redondos. Bueno, por lo menos los netos y los brutos. Después tal vez se puede ir complicando. Pero hay números que de veras yo sé que nunca van a ser decimales. Y son como datos más exactos. Ajá, ok, sí, estoy apegándome más a la realidad, esa puede ser una buena razón. ¿A alguien se le ocurre otra? Es algo un poquito más técnico lo que tengo en la mente. No sé si a alguien se le... Se procesa menos, profe. Perdón, perdón. Se procesa menos. Por ahí va, exactamente. Sí, los números decimales para representar internamente ocupan más espacio y requieren de más procesamiento. Por ejemplo, un número entero pequeño yo lo puedo almacenar en un byte. Y luego hay otros tipos de números enteros con más bytes, dependiendo del tamaño, de lo que yo requiera. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado que las computadoras, en las primeras lecciones, las computadoras funcionan con cantidades discretas, o sea, con cantidades exactas? Entonces, para hacer cosas, para representar cantidades continuas, necesitamos hacer algunos trucos internamente y eso tiene un costo. Entonces, si yo sé que una variable siempre va a ser entera y no le voy a asignar valores decimales nunca, es bueno declararla como entera desde el principio. Son unos bytes los que nos ahorramos, pero cuando eso se va juntando, ¿verdad? Con muchos más bytes, ahí sí podemos llegar a tener problemas de rendimiento. Y además que desde el punto de vista de modelado, es mejor tenerlo entero como entero y lo decimal como decimal. Ok, entonces existen estas dos funciones, la L al final, o también la función asInteger como entero. Vamos aquí, as.integer. Y luego volvemos a imprimir. El valor del salario. Okay. Y son enteros. Ok, esto es lo que les acabo de comentar, del double, del integer. Esos son los tipos numéricos. Básicamente esos son los dos que vamos a utilizar, los decimales y los enteros. Como les comentaba, hay otros, pero son para usos más especializados. Bien, el otro tipo de datos muy común que también hemos visto algo son los caracteres. Estos son hileras que deben ir encerrados entre comillas, ya sea dobles o simples. Entonces, si yo tengo otra vez mi variable de nombre
Y aquí puedo poner cualquier tipo de carácter, o sea, pueden ir espacios, digamos. Print de una vez. Eso ahí, con comillas dobles, me lo acepta perfectamente. Y si yo lo cambio a comillas simples, igual. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Es lo mismo. Igual el R ahí el interpretador lo despliega con dobles a la hora de imprimir, pero vean que acepta las simples. Lo que no podemos hacer es algo como esto, de empezar con un tipo, y terminar con el otro tipo. Vean que aquí la pantalla, la consola se puso en un modo diferente. En lugar del mayor que, es un más. Eso es porque está esperando que yo termine la instrucción, porque lo que dijo fue, aquí abrimos la hilera con la comilla simple y está esperando una otra comilla simple, la cual no le estoy poniendo. Entonces, para salirme de ese modo, ahí con el más, le doy escape. Y si ya lo pongo, otra vez con la simple, ahí funciona. ¿Ok? Entonces, o simples o dobles, pero tiene que usarse el mismo tipo para abrir y para cerrar. ¿Ok? Números, caracteres. Bueno, hay una serie de funciones, de métodos que podemos utilizar con los caracteres. Aquí estoy poniendo el ejemplo de la función paste, la documentación, que lo que hace es concatenar hileras de caracteres. Entonces, si yo tengo, vamos a ver, una variable que se llama primer nombre, y le pongo, vamos, María, y luego primer apellido, y le pongo Pérez. Si yo quiero juntar esas dos variables, lo puedo hacer a través de la función paste. Primer nombre, primer apellido. Y ahí me devuelve la concatenación. A ver, ¿qué me faltó aquí? Aquí. Que no corrí las anteriores, creo. Ahí está. Y abajo entonces pueden ver el resultado de la concatenación. Ok, esos son los números y son los caracteres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver el chat. Sí, profe. Sí, Entonces la diferencia entre print y paste es que paste los agrupa. sí, print lo que hace es nada más imprimir. Imprimir, volver a copiar. Pero uno puede poner print, nombre, coma, apellido, primer apellido. Para ver, Y va a quedar igual que paste, ¿o no? sí, tal vez, es que no me acuerdo en R si esto tiene la posibilidad de poner varios de un solo tiro, primer apellido, probar, primer nombre, pero vamos a ver si lo acepta. No, aquí no me lo aceptó. Ok. Ujú. En todo caso, lo que hace el print es que algunos lenguajes de programación sí me permiten eso, como poner una tira de variables e ir imprimiéndolos con nombre, uno por uno, quiero decir. Pero el print no hace ninguna operación interna, simplemente despliega un valor, que puede ser un número, un carácter, un lógico o lo que sea. El paste sí está haciendo algo y de hecho lo está retornando. Es un valor de retorno. Digamos, Sí, sí. yo a esto le pongo nombre completo.
lo ejecuto. Entonces, eso ya me queda, el valor de retorno, en otra variable que luego Puedo llamar. lo podemos llamar y utilizar desde, desde otros lados, como para imprimir. Ok, perfecto. Gracias. Con mucho gusto. María Pérez. Bien, veamos los lógicos, que también se les llaman en muchos contextos booleanos. Por aquello de George Boole, aquel matemático británico que estudió este tema de la lógica y se aplica tanto al hardware para diseñar computadoras, los circuitos y demás, como a programación. Bueno, los valores lógicos son los que tienen dos posibilidades: verdadero, en inglés es true, o falso, que en inglés es false. Vamos a ver, si tenemos esta expresión, digamos, voy a hacer en este caso en la consola, 1 menor que 2, entonces el interpretador de R ahí me está diciendo que el valor de eso es true, porque eso es verdadero, 1 es menor que 2. El opuesto, ¿qué pasó aquí? No, esto no es cierto, 1 no es menor que 2. ¿Qué pasó? No, es que esta que 2 es mayor que 1. ¿Perdón? Ahí Sí, es está bien. verdad. Sí, sí, los dos son Desde- verdaderos. Me confundí. Pongamos uno que sea falso, uno mayor que 2. Ahí está, ese sí es falso. Ese era el que quería hacer. Ok, la cosa es que son solamente dos posibilidades. El que sea verdadero o que sea falso, y este tipo de expresiones las utilizo para luego elaborar algunos un poco más complejos. Vamos a ver un poco más a través de operadores. Bueno, y por supuesto esto yo lo puedo eh, almacenar en una expresión, digamos E1 menor que 2. A veces es más fácil ponerlo así con los paréntesis para agruparlos y que sea un poco más legibles. Ok, eso me queda en una variable que es E y que tiene un valor de true. Y recuerden que aquí en la parte superior derecha de la pantalla tienen como la lista de las variables que vamos y de los valores que estamos definiendo. Eso es una de las facilidades que nos da el RStudio. Ok, entonces los valores lógicos son falsos o verdaderos, y esto los podemos combinar a través de los operadores lógicos, que vimos algunos cuando estábamos trabajando con el GDAL, como para decirle todos los cantones que tengan un área mayor o igual que tanto, o que estén en determinada provincia. ¿Ok? Lo que hace internamente el GDAL es que recorre todos los valores de esa capa, toda esa tabla de atributos, y se fija cuáles registros devuelven verdadero para esa expresión. Entonces, tenemos tres operadores principales: el AND, que digamos en GDAL lo poníamos así, AND, pero en el caso de R tenemos que utilizar este símbolo que yo le llamo ampersand y comercial. Y tenemos también el OR, que es el O lógico, que creo que lo utilizamos también para aquello, y va con este símbolo que se llama pipe, y el NOT, el no lógico, que es con un signo de admiración invertido. Entonces, si yo tengo esta expresión, 1 menor que 2 y 3 menor que 4, vamos a ver, 1 menor que 2, esto es verdadero, y 3 es menor que 4, que también es verdadero. Entonces, todo va a ser verdadero. Ahora, si yo le doy vuelta, digamos, a una de las expresiones, digamos que 3 es mayor que 4, lo cual es falso,
eso se vuelve falso. En general, como comentábamos en esa lección, para que una expresión que esté enlazada mediante AND sea verdadera, todas las expresiones que la componen deben ser verdaderas también. Sino con solamente una que sea falsa, ya toda la expresión se me vuelve falsa. Esto es sumamente importante para la próxima vez que veamos condicionales y que veamos ciclos. Y el manejo de este tipo de expresiones es también vital, porque es lo que permite que los programas tomen decisiones y que se enrumben, digámoslo así, por determinado curso de acción. Eso es lo que se llama control de flujo. Y creo que es la próxima lección que nos toca verlo. Ok. Operadores, este es un ejemplo del OR. Aquí. Ok, en este caso tenemos una expresión que nos dice 2 más 2 es igual a 5, eso es falso. Y también dice que 20 es menor o igual a 10, lo cual es falso también. Entonces, como ninguna de las dos es verdadera, toda la expresión se me vuelve falsa. Ahora, como estoy usando el OR de manera opuesta a cómo funciona el AND, con solo una que yo vuelva verdadera, en este caso la segunda, ya toda la expresión se me vuelve verdadera. O sea, si tengo 1000 expresiones de estas y todas son falsas menos una, toda la expresión se me vuelve verdadera. Es al revés de la otra, en ese sentido. Y el operador lógico NOT lo que hace es darle vuelta a los valores y lo que es entonces falso se me vuelve verdadero y lo que es verdadero se me vuelve falso. Eso es falso. Pero si lo niego, como se dice popularmente, con el operador NOT, ahí se vuelve verdadero. Bueno, y con estos operadores se pueden construir operaciones realmente complejas, Profe, pero una pregunta. claro, Ahí mismo se puede usar el not not, digamos, como negar dos veces para que sea afirmativo. sí, yo creo que sí. Vamos a Ok. ver. La cosa es que hay que usar paréntesis. Ok, no, ahí me lo admitió sin paréntesis. Lo que hace uno para que sea a veces más claro es poner esa. Entonces, el not del primer paréntesis y se lo paso luego al not, el resultado va al not del segundo paréntesis. El segundo es en este caso el de más afuera. Así es un poco más legible. Pero sí, yo puedo en general anidar esos operadores. No Ok, solamente ok. el not todos. Esas son las operaciones lógicas que con las que uno se pasa el día, digamos, cuando está programando. Y lo vamos a ver en más detalle cuando veamos esto de control de flujo, como les estaba diciendo. Ok, vamos ahora con los vectores. Un vector es similar aquí a los vectores que recuerdan de otras materias como en álgebra. Es una estructura unidimensional que combina objetos del mismo tipo. Si recuerdan álgebra, los vectores son unidimensionales y las matrices son bidimensionales. Y luego hay otras un poco más complejas. Ya vamos a ver matrices también. Como hemos visto, los vectores se definen mediante la función C, como este, que es un vector de números. Vamos a volver aquí. Solo debería poner con todo y el comentario. Para luego, cuando revise eso, entonces saber de qué estoy hablando. Acordarme. Ok, ahí está el vector con los números y lo que me faltó fue el print. Ya lo hemos hecho varias veces esto. Y ahí yo puedo poner una cantidad indefinida de números. Es conveniente cuidar que los elementos del vector
sean todos del mismo tipo. En este caso, que sean todos números. Si yo le pongo aquí también caracteres, yo creo que sí me los acepta, pero luego me da problemas. Y además, para combinar tipos de datos, luego tenemos otras estructuras, pero en general, para manejar vectores es mejor que sean todos del mismo tipo, los elementos. ¿Ok? Este es un vector de nombres, o sea, de hileras, de caracteres. Y en general, puedo tener vectores de cualquier tipo de datos. Parado todo por las comillas. Hay muchas maneras de crearlos. Aquí pongo un ejemplo con este operador, que son 2 puntos, que lo que me sirve es para especificar lo que se llama una secuencia. Una secuencia es como un conjunto de números de esos que están uno detrás del otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, por ejemplo, estoy definiendo una secuencia que va del 1 al 10. Print. Es común utilizar ese tipo de conjuntos de datos, entonces por eso se provee una forma rápida de hacerlo. Los rangos que yo pongo, entonces pueden ser bastante arbitrarios. Por ejemplo, yo puedo comenzar con números negativos y terminar con números positivos. Ese va desde -5 hasta 5. E incluso podemos utilizar como límite inferior y límite superior números decimales. Print. Vector secuencia. Vean que entonces, en este caso, trata de seguir hasta donde puede el número inicial con incrementos de 1. O sea, menos 0.5, luego 0.5, 1.5, 2.5 y 3.5. Ya para llegar a 3.7 no le alcanza, porque está incrementándolos de uno en uno. Sí, Uno puede decirle cuánto quiere que incremente. sí, justamente en el ejemplo que sigue. Vamos a verlo. Para eso necesitamos, con ese operador no podemos, con el de los 2 puntos, pero sí podemos emplear esta función que se llama sec de sequence, que me permite varios parámetros. Vean, por ejemplo, el from, el to, y luego hay un operador, un argumento, mejor dicho, que se llama by, que ese es el que me deja decir cada cuánto quiero yo que me haga el incremento. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Bueno, aquí lo estoy utilizando casi que como en los ejemplos que acabamos de ver. Una secuencia de 1 a 10. Esto es lo mismo que poner esto.
Pero podemos sí hacer eso de utilizar el argumento by y entonces en lugar de que lo haga de uno en uno, que es lo que hace por defecto, que lo haga de dos en dos. Ahí está, entonces de 0.5 a 2.5, 4.5, 6.5, de 2 en 2 o de cualquier otro número que yo quiera. 3 en 3. Y ahí va. Ajá, bueno, yo puedo limitarle también qué tan lejos quiero que llegue la secuencia, o sea, si le quiero, si no quiero recorrer todos los posibles números. Profe, eso corresponde a la cantidad de elementos que salen. Correcto. Ok. Aquí me salen nada más 4. 2, 3, 4. Que yo le puse longitud de salida, algo así, igual a 4. Bien. Así es, así son algunas maneras de definir vectores. Vamos al tema de indexación. Indexación se refiere a la forma en la cual yo hago referencia a los elementos individuales de un vector o a grupos de esos elementos, como por ejemplo yo quiero traerme lo que está en la posición 1, lo que está en la posición 2 o lo que está en la posición 2 y 4. Eso se hace a través de esto que se llama índices. Y la primera posición en un vector corresponde al índice 1, la segunda al índice 2 y así sucesivamente. Si han usado otros lenguajes de programación, probablemente han visto que los índices empiezan en 0. Ok, aquí no, aquí empiezan en 1, lo cual puede ser más cómodo. Creo que uno empieza a contar intuitivamente desde 1, pero el hecho de que empiecen en 0 también tiene su razón de ser desde el punto de vista computacional. Bueno, los índices se especifican mediante paréntesis cuadrados, ya sea para una posición específica o para un rango de posiciones. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a definir este vector de nombres de países. Imprimimos. 5 países. Y ahí entonces, a través de la notación de los paréntesis cuadrados, entonces yo puedo acceder a los elementos individuales. Digamos, países 1, ese sería Argentina. El 4, cualquiera. Australia. Y de la misma manera puedo acceder a cualquier otro. También puedo, mediante el operador de los dos puntos que acabamos de ver, especificar un rango. Digamos del 1 a la 3. Argentina, Francia y China me debería salir ahí. E incluso utilizar la función C, la misma con la que definimos los vectores, para consultar un conjunto de índices específicos. Digamos que yo quiero los que estén en posiciones impares. Entonces sería países C1, está en la 3, la que está en la 5.
Bien. E incluso puedo utilizar números negativos para decirle que me excluya algunos elementos en particular. Bueno, utilicemos este mismo ejemplo, el -3 y el -4. Ok, entonces me puso todo el conjunto, todo el vector, excepto esas posiciones. Así puedo excluir. E incluso puedo utilizar los valores lógicos, true y false, para decirle cuáles quiero que me incluya y cuáles quiero que no me incluya. Mediante un vector de falsos y de verdaderos. Este tiene entonces 3 true y 2 false. Entonces solamente me pone los 3 que están en la posición que corresponde al true. Todas estas son maneras de incluir y de excluir elementos de un vector. El manejo de los vectores es sumamente importante en R y es una de las características que lo diferencian de otros lenguajes de programación, porque los vectores son sumamente importantes en análisis de datos, entonces R les da mucho énfasis y provee muchas opciones para manipularlos. Bueno, ¿qué puedo hacer con las operaciones? Las algebraicas o aritméticas que conocemos probablemente del álgebra, como cuando sumábamos vectores, restábamos, lo mismo con las matrices. Entonces, si defino aquí un vector A, un vector B, luego, entonces puedo hacer la suma de A más B. Lo que hace es sumar las posiciones correspondientes, o sea, lo que está en la posición 1, la posición 2, el índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Y con eso genera el nuevo vector. Igual se pueden multiplicar, se pueden hacer operaciones relacionales, o sea, para ver cuál elemento es menor que otro, o mayor, menor en este caso. Ok, pasemos a las matrices. ¿Alguna pregunta sobre los vectores? No. Bien, seguimos. Bueno, una matriz es similar a un vector, solo que en lugar de una dimensión tenemos dos dimensiones. Es un arreglo de filas y columnas. Así como en el caso de los vectores teníamos la función C para crearlos desde cero, digámoslo así. En las matrices tenemos otra función que se llama matrix. Ahí está toda la sintaxis. Y nos permite entonces crear matrices de varias formas. Bueno, aquí estoy entonces invocando a la función matrix y le estoy pasando para llenar los elementos de la matriz una secuencia de valores de 1 a 9. Y los siguientes argumentos es para indicarle cómo quiero que me distribuya esos números. Le estoy diciendo que quiero 3 filas y 3 columnas. Vamos a ejecutar esto. Ok. Entonces vean cómo ahora tenemos dos dimensiones, 3 filas. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila y las 3 columnas. Aquí llenó la secuencia por filas, perdón, por columnas. Digamos, 1, 2, 3, la primera columna, luego pasó a la segunda columna, 4, 5, 6 y la tercera columna, 7, 8, 9. Si yo quisiera
que me lo haga al revés, o sea, que me llene primero las filas, entonces puedo utilizar un argumento adicional que se llama by row en true, diciéndole, hágalo primero por las filas. Lo lleno la primera fila, siguió con la segunda fila y la tercera fila. E incluso esto tiene la capacidad de que yo le pueda poner nombres a las filas y a las columnas. Entonces queda como una pequeña basecita de datos. Vean esta. Okay. En este caso definimos primero un vector que se llama datos, que eso es lo que tiene las cantidades correspondientes a edades y a salarios, que vamos a usar más adelante. Y le defino un vector para los nombres de las filas y otro vector para los nombres de las columnas. Y luego con la función matrix combino todo eso. Le paso datos para llenar la matriz, así como antes le estaba pasando secuencias. Le especifico la cantidad de filas, la cantidad de columnas que quiero que me lo llene primero por las filas, y con un parámetro adicional que se llama dimNames, le estoy pasando una lista de filas y de columnas, y al final me va a quedar algo como esto. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está mi matriz. Tenerlo de esta manera es, espero que sea obvio, mucho mejor que tenerlo de la otra forma, que para las columnas y las filas solamente tenemos un número que no nos decía mucho. Ahora, apenas yo vea las columnas de edad y de salario, ok, ya sé a qué se refieren esos números. Esto es probablemente algo así como la base de datos de alguna organización que tiene información sobre los empleados, sobre alguna persona, sobre algún conjunto de personas. Ok, ¿cómo hacemos referencia a los elementos de la matriz? Utilizamos la famosa notación de fila y columna, y J, como a veces se ve en álgebra. Entonces, este 18, por ejemplo, es el elemento 1, 1. Así, 1. El 500 es el 1,2, o sea, la primera fila y la segunda columna. Y así con todo lo demás. Digamos, el que está en la esquina de más abajo es tercera fila y segunda columna. Ese es el 3,2, el 2000. Es igual que en álgebra, si recuerdan eso. También puedo hacer referencia a toda una fila o a toda una columna. Por ejemplo, M. Si quiero la segunda fila, entonces especifico ahí la fila, pongo coma y la parte de la columna la dejo en blanco para decirle que me las traiga todas. El 25 y el 1000. Y puedo hacer con las columnas algo similar. Dejo en blanco el espacio correspondiente a las filas y especifico una columna. Ok. Bueno, y puedo hacer combinaciones similares a las que teníamos, a las que hicimos con las vectores, como para traernos un rango de filas. En este caso, digamos que yo quiero la 1 y la 2. Aquí un poco. Oh, me traje otra cosa. Ah, es que lo puse en la consola.
Ahí van, entonces, las filas 1 y 2. Ok, la idea no es que tengan todo esto en la memoria así de un solo tiro, pero para que tengan entonces idea de todas las posibilidades que hay y vean cómo R es muy, pero muy flexible para poder manipular este tipo de datos que son muy importantes, es vital en términos de análisis. Bueno, en el caso de que yo tenga nombres para mis filas o para mis columnas, entonces también puedo accederlas mediante esa forma. Digamos, aquí me traigo todos los datos de Mario, o sea, la edad y el salario. O las de cualquier otro. ¿Quién más sabía? Ya se me olvidó. Y esto es, por supuesto, mucho más claro en muchos contextos que traerme nada más el índice, que no me dice mucho. Aquí estoy haciendo la información mucho más clara y el manejo de la misma también. Entonces es muy recomendado. Bueno, y de manera similar a como hacíamos operaciones con los vectores, aquí también podemos hacer lo mismo. Las típicas son operaciones aritméticas y relacionales, una suma de matrices. Aquí estoy definiendo una. La matriz A. Voy a copiarlo y lo corro todo junto. Y luego la matriz B. Y la sumamos con A más B. Justo como sumamos en álgebra. Y lo que hace, por supuesto, es sumar los elementos correspondientes de cada matriz. O sea, para la posición 1, 1, el 1 más el 5, para la 2, 1, el 2 más el 6, queda 8, y así con todas las demás. Va una por una. Y con las otras operaciones aritméticas o relacionales es similar al caso de los vectores. Yo creo que las matrices no las vamos a usar tanto en este curso, bueno, dependiendo de qué descubramos más adelante, pero muchas de estas cosas se hacen con los data frames, que ya los vamos a ver. Ok, esos son algunos de los tipos básicos de R. Hemos visto los números, tanto los enteros como los decimales, los caracteres, y luego las matrices y los vectores que nos sirven para agrupar esos tipos básicos. Vamos a ver ahora lo que aquí llaman los tipos compuestos, específicamente dos. El primero es el de los factores que se utilizan para representar datos categóricos. Un ejemplo de dato categórico es, bueno, aquellos que estuvimos viendo del Titanic, lo de primera, segunda y tercera clase. Es un conjunto de datos para los que existe una serie de etiquetas ya predefinidas. Ejemplos típicos son estos que les puse aquí: sí o no, casado, soltero, alto, medio, bajo, bueno, malo, regular, mucho, poco, cosas así. Como, imagínense las opciones que uno utiliza para responder un formulario. Esos son ejemplos típicos de datos que se pueden representar mediante factores. Internamente, los factores en R se representan en realidad como números enteros y tienen etiquetas asociadas. O sea, por ejemplo, en este caso, el de sí y el no, R le asignaría internamente un número, digamos un 1, un 0 al sí, y al no otro número, un 2. Lo mismo aquí. Alto va con un 1, medio con un 2 y bajo con un 3. Ahora, nosotros muchas veces no vemos esos códigos, esos números que están por abajo, pero ahí están presentes. Bueno, los elementos de un factor se llaman niveles, levels en inglés, y por defecto se almacenan en orden alfabético, a menos que yo le especifique que lo haga de manera diferente. Entonces, digamos que aquí tenemos un vector con datos del sexo de un grupo de personas, masculino, femenino, femenino, masculino. Y yo quiero que a partir de eso
me cree un factor. Creo que hay micrófonos abiertos, por si acaso. Vamos a crearlo aquí. Bueno, estoy usando la función factor, que si ven la documentación ahí me va a decir que es precisamente para eso, para crear factores. Y al imprimir el factor sexo, ahí me dice que los niveles son femenino y masculino. O sea, como que me resumió todo eso en los valores diferentes que tiene el conjunto de datos. Estos son los niveles, las categorías, femenino y masculino. Y como les decía, internamente les está asignando un número a cada uno de esos. Ok. Lo que podemos hacer con factores, lo principal, lo voy a dejar para un poco más adelante porque es más fácil con algunos ejemplos ya concretos. Pero de momento, vean que le puedo, por ejemplo, aplicar la función levels, o sea, niveles, para ver qué niveles, o sea, qué categorías hay en ese factor. Y hay otras ahí de propósito general, como el nLevels. Que me permite saber cuántos niveles hay ahí. En este caso estamos trabajando con poquitos niveles, pero puede haber factores de muchos más niveles. Son bastante cómodos para trabajar algunas operaciones que con que así simplemente con hileras es más complicado. Y bueno, aquí tenemos la función table que la estuvimos usando la lección pasada. Esto lo que hace es darme un conteo de cuántos elementos hay en cada nivel de un conjunto de datos. Aquí tenía 2 masculinos, 2 femeninos. Ok, luego vamos a ver más los niveles con algunos ejemplos concretos. Voy a pasar de momento al data frame. Data frame es una estructura sumamente importante. Vamos a utilizar muchísimo los data frames durante este curso porque es la manera en la que representamos muchos conjuntos de datos en una estructura de filas y columnas o observaciones y variables, como se llama en el caso de R. Los conjuntos de datos que estuvimos trabajando la lección anterior, como ese del Titanic y el de los automóviles, están internamente representados como data frames y eso es lo que me permite desplegarlos con la función view en aquel arreglo que parece como como una hoja de cálculo. Bueno, los data frames internamente están compuestos por varios vectores de manera similar a una matriz, pero los data frames me ofrecen una serie de operaciones extra que me permite manipularlos más fácilmente. Entonces, las filas de la matriz corresponden a observaciones y las columnas a variables. Recordemos tal vez el ejemplo de los carros, de los que vienen incorporados. View cars. Ok, eso es un data frame y este sería un vector correspondiente a la velocidad y este es otro vector correspondiente a la distancia. Speed, velocidad, es una variable, distancia es otra variable y cada una de las filas es una observación. La observación del primer carro, la del segundo carro, la del tercer carro, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver cómo los definimos. Aquí también tenemos una función especial para definir este tipo de estructuras y esa función es data frame. Data frame lo que recibe es un conjunto de vectores a partir de los cuales va a crear el data frame. Entonces aquí tenemos un vector con nombres de países y otro vector
con datos de poblaciones correspondientes a cada uno de esos países, expresados en millones. Entonces, Panamá tiene 4.1 millones, Costa Rica 5 millones, Nicaragua 6.2 y así. Vamos a definirlo por aquí. Ahí está. Y ahora vamos a crear un data frame a partir de esos dos vectores. Simplemente llamamos a la función data frame y para cada uno de esos vectores le asignamos un nombre e indicamos cuál es el nombre de la variable correspondiente. Entonces, país se va a hacer a partir del vector de países y población, o sea, la columna población, a partir del vector de poblaciones. Voy a ejecutar esto. Y ahí está entonces definido mi vector. Igual lo tenemos, estoy buscándolo aquí a la derecha. Me falta algo aquí. Ok, voy a imprimirlo. Poblaciones, países. Bueno, ahí está. Y también lo podemos observar, este es sumamente pequeño, pero bueno, vea que entonces a partir de esos dos vectores que eran estructuras separadas, ya los tenemos integrados en una sola, que es un data frame. Y esto también lo podemos observar más cómodamente con el view. Y esta tiene estas facilidades para ordenarlo y todo eso. Es una estructura de datos muy poderosa y es otra de las que caracterizan al R, porque proporciona muchas funciones y muchos métodos y muchas maneras de manipular esto y de combinarlos y para utilizarlos en gráficos, en mapas y otro tipo de visualizaciones. Ok, ahí estamos entonces ya con nuestro primer data frame. ¿Cómo los indexamos? O sea, ¿cómo hacemos referencia? Es similar a cómo lo hacemos con una matriz porque es una estructura bidimensional. Entonces, una manera de hacer referencia a los elementos es igual a través de las filas y de las columnas. Digamos, esta es primera fila, la de Panamá, la segunda, la de Costa Rica, y ahí va. Y al igual que en los otros ejemplos, puedo hacer referencia a un conjunto de filas particulares. En este caso la 1, la 5, la 7. O también a una columna o un conjunto de columnas. Voy a poner esta de una vez. Poblaciones de los países. Ah, bueno, no, pero el ejemplo era nada más una columna. Okay. Ahí está. Me lo tira de forma horizontal. Ok, y puedo hacer las cosas que había visto con los otros, poner rangos,
números en particular, tanto para las filas como para las columnas. Ahora, para hacer referencia a las columnas, esta notación que tiene un signo de dólar en el medio se utiliza mucho y es bastante cómoda. Si yo de poblaciones, países, quisiera hacer referencia a la columna que tiene el nombre del país, entonces pongo el signo de dólar y el nombre de la columna país. Y es más claro a qué me estoy refiriendo a que solamente poner el número. Profe, Sí, disculpe, cuando usted pone ese símbolo de dólar, lo que está haciendo es como llamando al nombre de esa columna, ¿verdad? correcto. Eso es exactamente. Ok, gracias. Y una pregunta, ¿también se puede hacer para las filas? Para las filas, sí, también, solo que en este caso creo que no les puse nombre. Voy a ver si puedo. Estaban, yo creo que indexadas de 1 a, no sé cuántos son, 1 a 7. Sí, correcto, pero son números. No sé si Sí. eso sí, sí, eso sí lo puedo hacer. Ajá. Como Ok. hicimos con las matrices. A ver, ya están las poblaciones. Ya lo probamos. Nada más para terminar esta idea. Bueno, y vean que puedo utilizar la notación de las columnas para incluso modificar los valores. Digamos, en este caso, estoy multiplicando por 2 toda la columna de población y la estoy sustituyendo. Estoy diciendo, la columna de población es igual a la columna de población multiplicada toda ella por 2. Y ahora entonces todas las poblaciones de los países están multiplicados por 2. Todo eso está en la memoria de la computadora en este momento. No tenemos absolutamente nada salvado en el disco o en ninguna otra estructura. Como recordarán de las primeras clases, una de las características de la memoria RAM es que es volátil. O sea, en el momento en que yo me salgo de este programa o apago la computadora, entonces pierdo toda la información. Si quisiera guardarla en alguna parte, tengo que ponerla, por ejemplo, en un archivo, que es lo que ya casi vamos a ver, de hecho, aquí, seguidamente. A propósito de algunas de las operaciones. Hemos estado trabajando con conjuntos de datos o que vienen incorporados con R, como el caso de los CARS, o que están en otros paquetes, como en el caso del Titanic, y ahorita acabamos de utilizar datos que nosotros mismos estamos definiendo. Pero hacerlo de esa manera, pues haría muy engorroso el trabajo. Lo que hacemos, lo que hay que hacer muchas veces es leer datos que están contenidos en fuentes externas, como bases de datos o servicios web, y muy comúnmente también archivos, que es lo que vamos a ver nosotros. El R proporciona una serie de funciones para acceder a ese tipo de información. En particular, tenemos una que se llama Read Table, que lo que hace es leer datos de un archivo de texto. Los archivos de texto son muy utilizados para intercambiar información y hay una forma particular de Read Table que se llama Read CSV o leer CSV, que lo que hace es leer un archivo que esté delimitado por comas. Vamos a ver ese tipo de archivos. Ok, hagamos esto tal vez. Lo que vamos a ver es una dirección que está en GitHub. Bueno, la podemos acceder aquí con los iconos. Vamos a ver si aprovechemos esto. Tenemos aquí arriba el icono este de los datos, el que está más a la derecha. Y aquí yo les había puesto varios conjuntos de datos, por ejemplo, aquellos de los cantones. Ok, vamos aquí a CEPREDENAC COVID y ahí tenemos un archivo que está con extensión CSV. Ok.
El GitHub me lo formatea de esta manera, así ya bonito en filas y en columnas. Bueno, estos son los datos de casos de COVID en los 7 países de América Central. Tienen como una, creo que fue el sábado que los puse aquí, entonces están todavía más o menos actualizados. Ahora podríamos ver los de Costa Rica también para que vean cómo los publica el Ministerio de Salud. Ok, aquí los estoy viendo en una manera formateada similar a como me los pone el R cuando utilizamos la función view, pero internamente esto es una serie de filas y de columnas. Para verlo podemos utilizar el botón que se llama raw, que es así como crudo. ¿Cómo dice eso en español para los que tienen interfaz en español? ¿O dice raw también? Bueno, a mí no me sale en español. No, A Sale mí sí me igual. sale sale igual. crudo. Ah, ok. Sí, es que está como complicado de traducir. Raw es como en su estado original, como crudo o algo así. Bueno, así es como se ve eso internamente. Es un archivo de texto. Tiene una primera fila que corresponde a los encabezados de las columnas y luego las columnas, las filas, perdón, de datos propiamente dichas que van en el orden de las columnas. Esto lo podemos descargar, así como descargamos el GeoJSON con botón derecho, salvar página como, y nada más cuiden ahí que les está poniendo la extensión adecuada, sobre todo si es Windows, porque Windows a veces se lo sobreescribe a uno. Ok, si les aparece así, entonces le podemos dar salvar. Luego vamos a esa ubicación. Esto es para que aprendan a ver esos conjuntos de datos con otras herramientas, como por ejemplo las hojas electrónicas, hojas de cálculo, creo que es como hay que decir. Ok, ahí tengo mi archivo CSV y lo puedo abrir con cualquier hoja, por ejemplo con Excel o con LibreOffice, que es lo que yo tengo aquí. Le doy a abrir. Y el calc de LibreOffice lo que me va a preguntar es cuál es el carácter que estoy utilizando o que está utilizando el archivo para delimitar las diferentes columnas en todas las filas. Eso es porque no siempre es coma, como sugiere el CSV, el Comma Separated Values. A veces pueden ser puntos y coma o pueden ser tabuladores u otra combinación particular. Ok, le damos OK, lo menos aquí en este software. Y ya lo puedo ver, las filas y las columnas. Esto muchas veces es útil, sobre todo en conjuntos de datos grandes, para poder visualizar la información. Y algo similar lo pueden hacer con Excel o con hojas, otras hojas de cálculo. Profe, Sí. disculpe, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Qué estás usando? ¿Excel o...? Excel. Excel. En Excel es un poquito diferente, pero vamos a ver. O alguien lo quiere compartir en Excel y lo vemos en Excel. A ver si me acuerdo. Yo nunca uso Excel. Si quieres, ya lo puedo compartir, pero ya lo tengo abierto ya. Ah, ok. No sé si les di... Sí, para que... ¿Sabe? Para... Ya, adelante, por favor. Me dices si ya se está viendo. Sí, ahí lo estoy viendo. ¿Puedes cerrarlo y mostrar cómo lo abriste? Ah, pero ve... Ajá, dale, por favor. Ah, pero yo estaba compartiendo solo la... Solo una ventana. Sí. Ok. Aquí hay mis archivos, ¿verdad? Ahí viene, sí, ahí está. Bueno, donde descargué lo guardé una vez en mi llave y me lo guardo como un CSV de una vez. Ajá. Entonces nada más lo abro, normal, como Excel. O si quiere, lo puedo descargar todo desde la página otra vez. Pero una pregunta, sí, ahí te lo está separando, ¿puedes mover el cursor un poquito hacia la derecha?
con las flechas. Eso sí, y hacerlo un poco más grande al menos a mí me ayuda. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Es que sí, te lo acomodó bien. Hagamos una cosa. Cerralo, porfa, el archivo. No todo el Excel, solo eso. No. O ahorita el Excel por separado, porfa, pero sin abrir el archivo. Va. Eso. Digamos que lo queremos abrir desde ahí. Ajá. Entonces, vamos a File, correcto. Es que lo que quiero que vean es donde les da para elegir el separador. Ajá, lo buscamos en la estructura. CSV era, ¿verdad? ¿Correcto? Yo porque no lo veo. O ponerle todos los archivos y ahí eso. Ok, sí. Me lo abre una vez. Te lo abro de una vez. Sí. Es que la duda que tengo es si te lo está... bueno, parece que lo está reconociendo. ¿Te funcionó, Abigail? No, profe, a mí no me lo reconoce de una vez, pero igual yo sé cómo pasar los datos de CSV a normal, entonces, solo que me llamó mucho la atención que usted hizo algo desde afuera, por eso es que le estaba Sí, es que es por el... Es por la interfaz del LibreOffice. exactamente, eso es todo. Ujú. Ok, gracias, Ignacio. Voy a explicar eso de nuevo. Nada más Profe, para... yo me quedé botado cuando hay que descargar. Ok, voy. Sí, aquí está en GitHub, ¿verdad? Aquí llegamos con el RAW. Profe, no estaba compartiendo. Ah, perdón. Que no sé cómo traducir RAW. Yo lo puse en español y sale igual crudo. Crudo. Ah, bueno, ok. Decía, llegamos aquí bueno, por los directorios, aquí al de COVID. CEPREDENAC es el centro de, ay, se me fueron, ahora lo vemos, aquí está. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana. Bueno, ellos recopilan los datos de COVID y los ponen ahí en Twitter y en otros lugares periódicamente. Nada más para que sepan de dónde vienen los datos. Entonces lo que hice yo fue ponerlos aquí en formato CSV. Aquí para visualizarlos, entonces el GitHub me da un formato bastante cómodo, algo así como lo que hace con los mapas, con los GeoJSON, pero internamente esto se ve diferente, tiene esta estructura. Entonces, para descargarlo, y lo que podemos hacer es botón derecho, salvar como, y ponen ahí en cualquier parte del disco, me dice que si quiero reemplazarlo, le voy a decir que sí. Y aquí el LibreOffice me permite, ¿sabe qué hizo? Porque el otro estaba abierto. El LibreOffice me permite, con botón derecho, cuando le doy Open, como que este Windows lo está asumiendo, que es con el LibreOffice, que lo voy a abrir, seguro ese es el programa que tiene configurado por defecto, y esto era lo que quería que le saliera también en el Excel, porque a veces es necesario, pero bueno, lo podemos ver más adelante. A elegir cuál es el separador. En este caso es la coma. Igual que en lo cargó. No sé qué lo hizo. Igual que en el Excel, yo puedo ir al Calc o a cualquier hoja electrónica. Hay, por ejemplo, otra que se llama NNumeric, y hay varias ahí de modalidad libre, pero en Windows creo que la mayoría sigue usando Excel. Digamos, yo tengo aquí mi hoja electrónica. Todas las hojas electrónicas hacen más o menos lo mismo. Igual, puedo ir aquí con File, Open, y busco mi CSV. Puedo limitarlo aquí con las extensiones, como estaba haciendo Ignacio. Si la encuentro, porque son un montón. Profe, es que a mí me lo tiró de una vez con Excel, pero me lo puso desacomodado. Sí, eso era lo que quería, el caso que quería cubrir justamente. Es que si no pregunta, vamos a ver. Bueno, voy a hacer lo mismo que hizo Ignacio. Le pongo todos los archivos y aquí lo señalo. Y aquí ves, me vuelve a preguntar.
Si yo le digo que el separador es otro, entonces no me lo va a leer bien, lo va a poner todo sin separarlo en columnas, porque no encuentra cómo dividirlo. Entonces es vital ponerle bien el separador, si no ven lo que va a suceder, lo va a poner todo en la misma columna. Y no hay manera como desde el Excel abrir como esa tablita. Tratemos, ¿lo querés compartir? Tal vez ahí le lleguemos. Está bien. Ajá. Ok, cerremos ese, porfa. Y abramos nuevamente el Excel. Era cerrar el archivo, que no me expliqué bien. O sea, abrí no desde ahí, sino el Excel solo, sin abrir ningún archivo. ¿Me explico? Eso mismo. Ahí le puedes, como quieras, es tu interfaz. Y ahí es donde es que vamos a File, Open, por ahí, abrir archivo. Dale ahí a abrir otros libros, porfa, lo que tenés a la izquierda. Y examinar. Es que ajá. Y busquemos tu archivo CSV. Si querés, fíjate en el navegador de Windows. Ok, ahí lo tenés. Veamos el navegador de Windows, tal vez ahí lo podamos ubicar. Ajá, eso está. Escritorio, cursos UCR, datos geográficos. Ok, tratemos volvamos al Excel. Escritorio, cursos UCR, datos geográficos. Ajá, vamos a escritorio, cursos UCR, datos geográficos. ¿Y por qué no lo veo? Ah, por eso. Ok. Ajá, dale, por favor. Ok, nos lo puso todo ahí junto. Creo que hay otra cosa que podemos hacer. Profe. Sí, adelante. Él puede convertirlo a tabla dinámica. Ajá, sí, pero no es una tabla dinámica exactamente lo que ocupamos. Marcalo ahí, porfa, digamos, la columna A toda. O sea, hacerle. Ok, vamos a ver si eso funciona. ¿Ves ahí arriba que dice dar formato como tabla? En las opciones de. Ajá. Ah, no era eso lo que iba a hacer yo. ¿Sabe? No, ese no, porfa. Profe, ¿Sí? existe la opción datos Ajá. arriba, ¿Sí? que ahí uno puede importar desde, ¿cómo se llama? En obtener datos externos, creo que es. Porque a mí Ok. también me pasó como mi compañero y después intenté por ahí y sí se cargó. Ok, démosle por ahí, porfa, entonces. ¿Cómo lo hiciste, Gabriela? Desde un archivo de texto y después ahí uno puede seleccionar el CSV. Ujú. Eso era lo que yo quería que saliera. ¿Ves? Delimitado. Ahora necesitamos decirle dónde le ponemos el separador. Dale siguiente, porfa. Ajá. ¿Ves? En separadores, en lugar de tabulación, ponele coma. Y desmarcas el otro. Desmarcas tabulación, porfa. Arriba de coma.
Eso. Ahí está. Siguiente. Ajá. Bien. Y ahí te lo va a acomodar en otra hoja, no importa, dale a aceptar. Genial. Ya te dejó el otro, lo que teníamos antes, pero ya te lo separó, ¿ves? País está en la A, fallecidos en la B y todo, todo bien. Aplicación contiene comandos. R console. R evitar. R 64 evitar submenú. Aplicación con barra de herramientas marca barra de estado. Paquetes. Visualizar menú. Barra de estatus. Barra Creo que de tenés abierto el micrófono, Wagner. Eso, gracias. Ok, de acuerdo. Esa era la manera de hacerlo. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguna pregunta sobre eso? Gracias. Modo de voz desactivado. Ok, entonces pueden utilizar cualquiera de las hojas electrónicas, ya sea Calc como esta o Excel. Bien, vamos entonces a trabajar con ese conjunto de datos un poco. Esto era nada más para verlo. Me devuelvo a la lección. Y lo que vamos a hacer es cargarlo en un data frame. Y eso lo hacemos a través de la función readCSV. Recibe como parámetro. Vamos a ver la sintaxis rápidamente. El parámetro principal es file, que es la ruta del archivo que yo quiero cargar. Puede ser una ruta interna, o sea, local, mejor dicho, de mi computadora, o puede ser una ruta en internet, como la que estoy usando en el ejemplo. Luego vamos a hacer también el caso de cargar el archivo de datos de manera local. Bueno, y hay otros argumentos que no estamos usando, por ejemplo, que si tiene encabezado o no el archivo, esa es la línea de arriba que contiene los nombres de las columnas, que idealmente debería estar siempre, pero no siempre está. Y podemos alterarle algunas cosas como el separador. Bueno, esto es una familia de funciones. Yo estaba viendo read table, la nuestra read CSV, que como ven, en el argumento del separador pone por defecto la coma, pero podría ser que ocupáramos otro. Este no es el caso, pero puede ser. Ok, ejecutemos esto. A la variable COVID le ponemos el resultado de read CSV. Me lo voy a llevar a mi espacio de trabajo. Ajá. Entonces véanla toda. Read CSV, un solo argumento en este caso, que es la ruta. Vean que la ruta que le pongo es la de, no debe haberlo cerrado, es la de, a la que llego con el raw. O sea, este URL de aquí. Eso es lo que va en el argumento, que ya está ahí, en la página web. Bien, ejecutamos, decía yo. Ok, y ya entonces esos datos de COVID que estaban en internet, en el archivo CSV, ya los tengo localmente en mi computadora, en el data frame que se llama precisamente COVID. Ahí están. Y los puedo ver también con la función view. ¿Les funcionó? A mí sí. Ok, perfecto. También. Hagamos entonces ahora una cosa. En lugar, es lo que viene ahí en el ejercicio.
Esto lo vamos a estar haciendo mucho, todo el curso, para traer datos de diferentes fuentes y poder trabajarlos como data frames. Uno de los formatos más utilizados es el CSV, los valores separados por comas. Ok, este es un ejemplo con un archivo que está alojado en Internet, en una dirección pública. Hagámoslo ahora. Digamos que tenemos un COVID, otro data frame que se llama COVID-2 o COVID local y que aquí va a ir una ruta local, C2 puntos algo o el drive que tengan ustedes del archivo que acaban de descargar. Ese, digamos que en mi caso se llama CV General Centro, no sé cuánto. Sí, para todos se llama así. Entonces, carguen por favor ese archivo local en esta otra variable que se llama COVID local. Les doy unos segundos. Nada más tienen que poner ahí la ruta de ustedes. Y recuerden cómo van las barras. Diferentes a cómo van en Windows, por lo general. Cuando alguien pueda, nos cuenta, por favor. Yo lo tengo ya, Ok, creo. ok, sí. ¿Lo querés mostrar, por favor? Va. ¿Se está viendo? Sí. Aquí, vamos a ver cómo va esto más grande. Bueno, primero tuve el error de las barras porque copié la dirección solo de Windows, pero Ajá. al arreglarlo ya me lo tiró. Lo veo con Vue también, ¿verdad? Sí, mostrar nada más el comando que utilizaste ahí, COVID local, y vean entonces, ¿y qué es esa dirección para ver? Sí, ese copié la misma dirección que usted puso, Ah, ok. pero ahí me lo tira igual. Ok, pero sí lo accediste. Ok, Sí. perfecto. Es simplemente ahí. ¿Por qué se ve así? Hola. El profe dice que está arreglando el micrófono. Ok, ok. Hola, ¿me oyen? Sí, ya ahora sí, bro. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, pues que esta cosa no sé qué le estoy apretando aquí al... Perdón. Perfecto. Entonces sí, como lo mostró Ignacio, entonces simplemente lo que hay que hacer es poner ahí en el parámetro nuestra ruta local y recordar en el caso de Windows ese asunto de las barras. Gracias, Ignacio. Lo voy a hacer aquí yo también. Primero comparto. En mi caso, lo tengo en esta ubicación que es incomodísima. Yo creo que es C, users, MF Vargas, downloads. Vamos a ver.
Users, MF Vargas, downloads, nada más noten las barras y el nombre de ese archivo. Voy a copiar ahí. Ajá, eso queda en COVID local. Y lo veo aquí, con view, COVID local. Que es exactamente igual de que le hice. No quedó bien. Profe, a mí también me salió eso de que eran solamente caracteres. Sí, pero a mí también. Vamos a ver. Ah, de ahí que les... ¿Qué me falta? El data frame o algo así. El read.csv. Exacto, sí. No estoy usando la función. Nada más estoy trayéndome el archivo así, los datos crudos, pero no le estoy diciendo que lo acomode. Ok, ejecutamos eso. Espero que ya esté bien. Ahora sí. Son exactamente iguales, porque es la misma información. Lo de traerlo de internet es bastante útil, ¿verdad? Porque uno puede poner entonces, como en este caso, por ejemplo, un conjunto de datos al que todo el mundo pueda acceder en cosas como cursos, entonces funciona genial. Y para otros usos también, en general. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que GitHub da, en la opción gratuita, da algún almacenamiento limitado. Creo que es un archivo máximo de 100 megas y los repositorios no pueden pasar de 1 gigabyte, o sea, todos los archivos de un repositorio, sino hay que empezar a pagar. Pero para muchos efectos funciona perfectamente. Otro aspecto a tener en consideración es que el acceso es un poco más lento. Como es tan pequeñito el archivo, aquí ni lo estamos notando, pero el acceso local siempre es un poco más rápido, bueno, porque no tiene que pasar por la internet, y no hay que tener consideraciones de ancho de banda ni nada por el estilo. Ok, bueno, estoy presentando los archivos CSV porque son una forma muy común de compartir datos y es la manera que entonces se utiliza en muchos casos. Es un formato que está estandarizado como hasta cierto punto, según entiendo yo, pero que sobre todo se maneja según ciertas costumbres, algunas veces no escritas. Vean, por ejemplo, aquí, para seguir con eso, los datos del Ministerio de Salud de Costa Rica, los de COVID. Es más, voy a ir ahí a la página del Ministerio de Salud. Este es el lugar en donde uno puede entrar y descargar la información que se publica cada semana. Como creo que les había contado, durante el año pasado utilicé muchísimo estos datos y creo que también lo vamos a seguir usando nosotros algunas veces, pero lo vamos a combinar con otras cosas. Bueno, aquí hay información muy interesante. Voy a bajar esta, la de datos generales de casos COVID-19, que como ven es un archivo CSV. Bueno, también hay otras cosas como los PDF que son buenos para visualizar, para leer, pero que para trabajar así en términos de datos son sumamente incómodos. De hecho, no se pueden trabajar en ese formato. Lo que podría hacer yo es lo que llaman parsearlos a veces, o sea, como examinarlos y separar las filas y columnas, pero eso tiene sus riesgos y consume muchos recursos. Lo ideal es tenerlo en formatos como estos, como el CSV. Entonces voy a descargarlo en cualquier lugar que dice 42821 CSV general, o sea, son los datos que se publicaron el día de ayer, los del récord. Aquí está. Y si lo abrimos con una hoja electrónica, hoja de cálculo. Ajá, vean aquí.
Es más, lo voy a abrir primero, voy a darle cancelar a esto. Lo voy a abrir primero con un editor de texto cualquiera. Podemos utilizar, digamos, el Notepad. Hay un Notepad++, que es más cómodo, pero creo que no lo hemos instalado. Entonces voy a abrirlo con el Notepad, el bloc de notas. Y noten... Ah, ok, sí lo está poniendo separado por comas. Bueno, vean que es una estructura mucho más, un poco más compleja, con más columnas. Y que tiene algunas en blanco, etcétera, etcétera. Iba a decir que iba a estar separada por puntos y comas porque cambian, no sé por qué. Un día está con puntos y comas, otro día está con comas, pero hoy amaneció con comas. Ok, voy a cerrar esto. Ahora sí lo voy a abrir con la hoja de cálculo. Y le digo, no es un semicolon, es una coma. Y vean cómo nos da los datos el ministerio. Hay una fecha comenzando desde el 6 de marzo del 2020. Y ahí están todas las fechas hasta la última, que es la de ayer. Este es el acumulado. 245.601 casos positivos, que es la columna B, la primera que tiene datos. Y aquí está la de los nuevos positivos, o sea, lo que se reporta de nuevo cada día, que está en 2.434, el récord del que estaban hablando todos en las noticias el día de ayer. Y ahí hay un montón de estadísticas más, de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos adultos mayores, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos están en UCI, cuántos fallecieron, cuántos se recuperaron, etcétera, etcétera. Como ven, son un montón de columnas de datos. Bueno, esto lo podríamos cargar en el R. Hagamos eso, por favor. Sería igual, ver la ruta y el nombre del archivo. Entonces, digamos que yo pongo una variable que se llama COVID-CR. Y sería read.csv. Y creo que es esa misma ruta en mi caso y solamente le cambio el nombre del archivo. Voy a copiarlo mejor. Ok. Ahí está, en COVID-CR. Y lo puedo ver con el view. Ahí está todo eso cargado. ¿Les funcionó? Profe, a mí no tuve tiempo de ver cuál era la página. Esto se las No voy a las poner aquí. descargué. Ya. Bueno, las voy a poner aquí por si acaso, si ahora lo quieren probar. Ok, gracias. Ok, la próxima lección igual vamos a trabajar un poco más con estos datos y con los data frames. Perdón por el ruido que hay aquí, es que alguien está cortando el zacate. Bueno, entonces ya tenemos una introducción básica a los tipos de... Parar aquí.
a los tipos de datos que utilizamos en el R. Y la próxima semana creo que continuamos con el tema de los condicionales y Profe, en esa Sí. página, ¿cuál fue el que descargó? Disculpe, es que hay varios. este que tengo aquí en el R, Sí, eso es Costa Rica. sí, pero es que lo que veo es que cuando está en la parte de abajo, en las descargas, están los casos confirmados, los recuperados, los activos, los fallecidos. Es que son dos, el que estaba, el de Centroamérica y el El de de... Costa Rica, el último que usó, digamos. voy a volver a compartir, a ver si es lo mismo. Ella dice, profe, que salía lo de los PDF y esto. ¿Cuál fue? Ya. Sí. Voy a entrar ahí. Gracias. Esto. Sí, que cuál fue el archivo que descargó ahí. El que dice datos generales de COVID. Gracias. Con gusto. Ok. Decía que para la próxima, eso sería de hoy en 8. Creo que lo que toca es, sí, lo de condicionales y ciclos, que tiene que ver con las expresiones booleanas, las lógicas que estuvimos viendo el día de hoy. Ok, entonces por favor, revisen las lecturas y nos veríamos de hoy en 8. ¿Alguna pregunta? No. Igual sube la clase, ¿verdad? Sí, claro, ahora en un rato la subo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe. un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta- Profe. Sí, Wagner. Ahí sonó mi